Siempre. El Señor bendiga su persona, su familia, su vida, mi hermano y oyente de Bellavista Estéreo 103.6 FM en su dial y en su banda, su red, pues en la red de audio, en la Real Audio, se encuentra como Bellavista Estéreo, una inspiración de Dios, o Bellavista Inspiración de Dios. Allí usted la va a encontrar para que disfrute, gloria a Jesús, de todos los programas que se han emitido en esta tribuna, porque esto es una tribuna. La emisora Bellavista Estéreo es una tribuna, un púlpito, bendito sea el Señor, para la expansión y propagación del Evangelio de Cristo, de la palabra del Señor, de las alabanzas a Dios, bendito sea el Señor. Y hoy pues continuaremos, gloria al Señor, porque el Señor nos es bueno, para siempre su misericordia, con el estudio bíblico. En este programa, el justo por la fe vivirá. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer, quiero leer la palabra, Hechos capítulo 14. Sigamos el estudio sistemático. Hoy vamos para el segundo programa, segunda versión de este tema. Pablo es apedreado en Listra. Vamos a leer. Ya ubicó el pasaje. Bueno, vamos a leer. Yo supongo que ya lo ubicó. Verso 11 al 15. Capítulo 14, con la bendición trina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra a la letra. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, diciendo o dando voces: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Voy a dejar ahí. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias, Señor eterno, soberano, omnipotente, Padre. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este estudio bíblico, gracias por esta emisora, Padre, que está a tu disposición, que es el micrófono a las naciones. Padre, en el nombre de Cristo te pido que tú esta mañana, Señor, abras el entendimiento de todo aquel que escucha en vivo o en diferido este programa a través de la red, y que escucha este programa directamente de la radio. Señor, ábrele los sentidos espirituales para que tu palabra les resplandezca, para que tu sabiduría edifique sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, y ayúdame a mí a exponerla, predicarla y enseñarla en el Espíritu que la inspiró. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor, amados. Como les digo, es el segundo capítulo de este tema. Pablo es apedreado en Listra. Sí, en la vez anterior insinué este tema en la segunda parte del programa, cuando estudiamos
el milagro que el apóstol a la incircuncisión obró en esta ciudad de Listra, una ciudad de la Asia Menor, una colonia romana. Allí Pablo hace un milagro semejante, similar, parecido al que obró en su ministerio el apóstol Pedro en Jerusalén, allá en la puerta del templo La Hermosa, cuando levantó a un cojo de nacimiento. Bueno, como hemos visto hasta aquí, Pablo hizo lo mismo allí en Listra. Gloria al nombre del Señor. Hoy vamos a ver en este programa la respuesta del pueblo a este gran milagro, el impacto, hermano, amado hermano, amigo, oyente, que obró ese milagro en los listranos, los oriundos de esa ciudad de Listra. Después, si tenemos tiempo, vamos a estudiar algo de la reacción de los apóstoles a la respuesta de la gente de allí a ese milagro. Los apóstoles reaccionan después que la gente responde al milagro en una forma, como vamos a ver, bastante desprevenida y impensada. Los apóstoles reaccionan en una forma que agradaba y honraba al Dios 3 veces santo. Bueno, vamos directamente al pasaje y vamos a estudiemos esta respuesta de la gente, el impacto que este milagro del levantamiento, de la sanidad, del tullido, del paralítico, produjo en los listranos, los ciudadanos allí de esa ciudad de Listra. Dice el verso 11 que entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Vamos a estudiar de una forma muy detallada y analítica este pasaje, porque es necesario. Así que esté dispuesto enseguida a anotar los pasajes, las citas, y podría usted rever este video y allá en YouTube, que es donde se archiva este video, en el sitio Bellavista Estéreo, en el altar de Dios. Bueno, le acabo de leer el verso 11. La gente después que vio el milagro que Pablo obró en el paralítico, habló en alta voz, dice que gritó, clamó en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Eso es lo que dice Lucas, el autor del libro, allí. Pero hay una versión bíblica diferente que nos dice o traduce ese verso de la siguiente manera: los dioses se han hecho semejantes a los hombres y han descendido hasta nosotros. Según otra versión bíblica, este verso 11 comienza no diciendo entonces la gente, visto lo que Pablo habría hecho. No, hay otra versión que comienza diciendo cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho. Habla de multitud, no de gente. Y eso es más adecuado, más conveniente con el pasaje, porque ya veremos que debemos interpretar que era una multitud, que tal vez cientos o miles de ciudadanos de Listra y de sus alrededores se congregaron allí, en ese sitio donde Pablo hizo el milagro. ¿Por qué? Porque el mismo pasaje lo dice en el verso 13 y en el verso 14. Mire las palabras que usa Lucas en esos dos versículos, 13 y 14, rápidamente. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con, la muchedumbre quería ofrecerle sacrificio. Muchedumbre es multitud. Y sigue diciendo el verso siguiente, el 14, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud, otra vez dando voces. Es decir, que es claro
que esta gente de que habla el verso 11 era una multitud, una muchedumbre. Aleluya. Y sigue diciendo el verso 11, que la multitud, al ver el milagro que Pablo obró, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica. ¿Quiénes son los que alzan la voz? Pues nosotros ya hemos visto en programas pasados que el pueblo de Listra era heterogéneo, era un pueblo mixto. Habían soldados romanos, habían algunos judíos, pero básicamente se componía de dos clases de gente, unos que eran cultos, unos listranos que eran cultos, que habían sido educados en las costumbres griegas, que hablaban latín o griego, y otros que eran la mayoría, que eran gente burda, gente ordinaria, inculta, que hablaba licaónico, que era una lengua vernácula, primitiva. Bueno, estos que claman en lengua licaónica, pues eran esos, la mayoría de los ciudadanos de Listra que eran incultos, hablaban en licaónico. Ahora bien, ¿por qué? Hay una pregunta aquí interesante, amado. ¿Por qué Lucas, el autor del libro, menciona aquí que la multitud o parte de la multitud se haya expresado en licaónico? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, es algo, pues, Lucas era un cronista, un escritor inspirado por Dios, era médico, pero que era un hombre muy espiritual y era un excelso historiador. Y él, en forma didáctica, él menciona que la multitud se expresó en licaonio, porque por dos razones. Primero, porque los apóstoles debían haber reconocido, aunque no entendían el idioma que hablaba la multitud, que era un idioma diferente al frigio, el idioma frigio que ellos habían escuchado antes al pasar por Iconio y por Antioquía de Pisidia en este primer viaje misionero. No entendían, pero sabía que era diferente al frigio. Entonces Lucas hace énfasis que era un idioma diferente allí que escucharon los apóstoles. Y segunda razón por la cual se menciona que hablaron en licaonio, porque, oiga bien, el hecho de que la multitud aquí en Listra se expresara en licaónico o en licaonio explicaba por qué, aleluya, los apóstoles no se dieron cuenta, oiga bien, de lo que estaba sucediendo. ¿Qué cosa? De que los querían adorar como dioses después de haberse hecho el milagro de la sanidad del cojo, sino que ellos se vienen a dar cuenta después, cuando los preparativos para darles honores divinos ya estaban muy avanzados. Podemos leerlo aquí en los versos 13 y 14. Fíjese que la gente habla, dice el pasaje de Lucas en licaonio, en el verso 11 y 12, y dicen, después que vieron lo que Pablo había hecho, se dice que hablaron en lengua licaónica diciendo: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Eso no lo entendieron Pablo y Bernabé, porque ellos hablaron en licaónico, la multitud. Y dice el verso 12 que a Bernabé llamaban Júpiter, a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra de Dios. Tampoco sabían Pablo y Bernabé que a ellos los llamaban Júpiter y Mercurio, puesto que todo eso lo habló la gente en licaonio. Ahora, en el verso 13 y 14, ellos se dan cuenta, oígase bien, Pablo y Bernabé, que los quieren adorar como dioses. Dice el verso 13: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Ahora es cuando los apóstoles se dan cuenta. Y dice el verso siguiente, el 14, que cuando se enteraron los apóstoles que los venían a adorar, dice que rasgaron su ropa y se lanzaron ante la multitud y protestaron
que no era a ellos a los que debían adorar, sino era al Dios de los cielos. Entonces ese es el análisis, hermano, para poder entender el pasaje. Por eso es que Lucas habla que la multitud se expresó en licaónico, porque era una lengua diferente al frigio, que ellos ya habían escuchado en otras ciudades, que habían evangelizado, y para que el lector entienda que los apóstoles no habían entendido en un comienzo que los querían adorar, porque eran otro idioma que hablaban, que ellos no entendían, y de alguna manera después se dieron cuenta, y es cuando ellos rasgan su ropa y se lanzan entre la multitud. ¿Qué dijo? Otra pregunta. ¿Qué dijo en voz alta la multitud en lengua licaónica? Aleluya. Dice el verso 11, dijeron: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido hasta nosotros. O como le he dicho, que menciona otra versión bíblica, los dioses se han hecho semejantes a los hombres y han bajado hasta nosotros. Es interesante, hermano, comparar los efectos que los milagros de Cristo hicieron en el pueblo de Jerusalén con los efectos que el milagro de la sanidad del cojo de Listra, sanado por Pablo, hizo en los moradores de esa ciudad de Listra en este pasaje. ¿Por qué? Porque eso nos enseña un montón. Por ejemplo, los milagros que Jesús obró, casi siempre, usted lo puede examinar en los evangelios, producían o la ira, el enojo de la gente, o el menosprecio de la gente hacia Jesús. Pero en forma irónica, inesperada, vemos en este pasaje que el milagro de la sanidad del cojo en Listra, obrado por el apóstol, produce todo lo contrario que lo que producían los milagros de Cristo en Jerusalén. Produjo frenesí, produjo delirio, locura. La gente estaba loca de la alegría por el milagro que hicieron Pablo y Bernabé, específicamente Pablo. Uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Si lo que deberíamos haber esperado era lo mismo que le pasó a Cristo. Bueno, la gente, los exégetas, los intérpretes, los estudiosos bíblicos, han tratado de explicar esto desde el punto de vista de una leyenda que existía allí en esa ciudad de Listra. Porque esta gente inculta, poco instruida, los listranos, los licaónicos, ¿cómo decirle? Eran muy religiosos. Entonces, dicen los estudiosos, los intérpretes, que según una leyenda de esa región, que la menciona la mitología de esa parte de Asia, y la cita un poeta que algunos consideran romano, otros lo consideran griego, llamado Ovidio. ¿Cuál es la leyenda que cita este poeta Ovidio? Y que los eruditos la usan para explicar este hecho inaudito, que la gente le produjera el milagro que obró Pablo, alegría, jolgorio, frenesí, y no oposición a Pablo. Bueno, la leyenda que cita este poeta griego, repito, llamado Ovidio, dice que los dioses o los ídolos, Júpiter y Mercurio, en alguna ocasión, muchos años antes, en esa ciudad de Listra, habían visitado la ciudad bajo la forma de hombres, se habían humanado, se habían, ¿cómo decirle? Lo que se llama una teofanía, se habían hecho hombres, y visitaron esa ciudad de Listra. Dice la leyenda de la mitología de la región mencionada por Ovidio, y que Júpiter y Mercurio en forma humana pidieron comida y alojamiento, fueron buscando comida y alojamiento, y resulta que
ningún habitante de Listra les dio posada ni les dio comida. Solamente un par de campesinos, esposo y esposa, él llamado Filemón y ella llamada Baucis, que vivían en una cabaña, dice la leyenda mencionada por Ovidio. Y dice la misma leyenda que después los dioses paganos, en vista de que los únicos que le dieron posada y alimento fueron esos ancianos, Filemón y Baucis en su cabaña, hicieron juicio sobre la ciudad y la destruyeron en un diluvio. Y los únicos que sobrevivieron a ese diluvio, dice la leyenda, fueron Filemón y Baucis. Por lo tanto, los dioses Júpiter y Mercurio convirtieron a este par de ancianos en sacerdotes y les dieron el privilegio de servir como sacerdotes toda su vida. Y la cabaña donde le brindaron morada a Júpiter y a Mercurio, supuestamente la volvieron un templo. Entonces, los exégetas, óigase bien, los exégetas bíblicos cuadran esta leyenda para explicar la reacción de frenesí que produjo el milagro de Pablo allí. Y dicen entonces estos intérpretes que por temor, de acuerdo con la leyenda, de cometer el mismo error de sus antepasados al haber rechazado a Mercurio y Júpiter y no darle morada ni alimento, ellos en esta ocasión confundieron a Pablo y a Bernabé como Mercurio y como Júpiter. Entonces los adoraron como dioses para no cometer el mismo error de sus antepasados. Aleluya. Mire cómo se cuadra desde el punto de vista de la leyenda, hermano, porque este pasaje es eminentemente, ¿cómo decirle?, de gentiles idólatras. Entonces no se puede interpretar a la luz de la escritura aquí, sino que hay que recurrir a una leyenda. Así que eso lo barajan los estudiosos bíblicos. Hay algo más, gloria al nombre del Señor. Mire, algunos estudiosos han llegado a deducir que ese agradecimiento que Pablo menciona en la epístola a los Gálatas, que por cierto, Listra era un pueblo que estaba en Galacia. Entonces, dicen algunos eruditos que ese cumplido, ese agradecimiento que Pablo menciona a los Gálatas o le da a los Gálatas en Gálatas 4:14 se relaciona con este pasaje de Hechos 14, cuando los trataron de adorar como dioses, tanto a Pablo como a Bernabé. ¿Será eso verdad? Lo que opinan los eruditos. Vamos a verlo, a analizarlo. ¿Qué dice Gálatas 4:14? Pablo dice a los Gálatas y supuestamente a los de Listra también: y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Este versículo, como mencionan algunos, no puede referirse al pasaje cuando Pablo y Bernabé intentaron los habitantes de Listra adorarlos como a dioses. ¿Por qué no se puede referir a este pasaje, Gálatas 4:14? Porque aquí en Gálatas no se menciona a Pablo como que los listranos los trataron de adorar como a Dios, sino que lo consideraron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, que es diferente. Segundo razón por la cual no puede referirse a este pasaje, Gálatas 4:14, porque Pablo no iba a agradecer, entienda usted, piénselo, Pablo no iba a agradecer en Gálatas 4:14 lo que él había rechazado en Hechos 14,
en Hechos 14, 14 y 15, versos 14 y 15. Porque en Hechos 14 y 15, Hechos 14, versos 14 y 15, Pablo y Bernabé rasgan sus ropas y rechazan esa adoración que tratan de darle a ellos y le dicen a los habitantes de esa ciudad: adoren a Dios, nosotros somos hombres iguales que vosotros. Y no iba en Gálatas 4:14 a alabar a los Gálatas por algo que él ya había rechazado. Porque no me desechaste ni me despreciaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios. Imposible. Entonces tenemos claro eso. Hay algo más, amados. El verso 12, vayamos al verso 12. Dice la palabra que a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Dice otra versión bíblica, porque Pablo era el que hablaba más. Hay algo que debemos tener claro, tener bien definido. Júpiter y Mercurio en la mitología romana representaban a Zeus y a Hermes en la mitología griega. Eran homólogos, eran deidades homólogas, semejantes. Ahora, los listranos, mire, los de Listra adoraban a Zeus o Júpiter. Era el mismo Dios, el mismo ídolo. Y este Zeus era el dios o el ídolo guardián de Listra. El patrón, como uno dice, se acostumbra a decir, era el patrón, el ídolo patrón de la ciudad. Porque dice el mismo pasaje en el verso 13, que en las afueras de la ciudad, o frente a la ciudad, como dice la Reina Valera, habían levantado los habitantes de esa ciudad un templo en su honor. Así que el dios patrono, el ídolo guardián de la ciudad de Listra era Júpiter o Zeus. Ahora, aleluya, debemos tener claro, para poder entender el fragmento bíblico, el contexto de este tema, que Zeus o Júpiter era considerado el dios supremo, el padre de los dioses. Aleluya. Y la razón era su imponente presencia. Ellos decían en su mitología, en su leyenda, que Júpiter era imponente, tenía una figura esbelta. Ahora, Hermes o Mercurio era como el vasallo, el subalterno de Júpiter, porque para los habitantes de la región, Hermes o Mercurio, con el ídolo que confundieron a Pablo, era el mensajero de los dioses o el intérprete de los dioses. Por eso lo consideraba un vasallo, un peón, un subalterno, porque era el mensajero de los dioses, mientras que Júpiter era el padre de los dioses, el dios supremo. Este Mercurio, según la mitología, era hijo del dios Zeus con la diosa Maía. Ahora bien, es interesante también para los que les gusta la etimología de las palabras griegas. Hermes, ese término es el término del que deriva la palabra hermenéutica. Hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación bíblica, viene de Hermes, que significa el dios Mercurio, el dios de la interpretación, fíjense. Por eso, hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. Es que Mercurio o Hermes era el intérprete de los dioses o el mensajero de los dioses. Ahora bien, en armonía con el orden de este estudio bíblico, hay que decir que existen evidencias arqueológicas, hermano. ¿Sabía usted que la ciencia confirma la palabra de Dios muchas veces? ¿Sabía usted que también la arqueología confirma la palabra de Dios muchas veces? Y este es el caso de este pasaje.
hipótesis arqueológicas, como por ejemplo inscripciones, instrumentos muy antiguos que tienen impresas frases. Existen inscripciones arqueológicas, instrumentos arqueológicos, elementos arqueológicos que se han hallado, como por ejemplo imágenes de los sacerdotes de Zeus que han descubierto los arqueólogos, y una imagen de la estatua de Hermes. Y estas imágenes descubiertas muy antiguas en la ciudad de Listra demuestran que los dioses Zeus y Hermes, o Júpiter y Mercurio, como usted quiera, en realidad fueron adorados en esa ciudad de Listra, porque allí encontraron imágenes que correspondían a estos dioses. Y precisamente las inscripciones estaban escritas en esas imágenes en lengua licaónica. Mire usted cómo la arqueología confirma la veracidad de la escritura y confirma lo auténtico de los hechos históricos relatados en el libro de Hechos. Ahora bien, hay algo muy interesante que debemos analizar sobre los dioses paganos con los cuales los listranos confundieron e identificaron a los apóstoles. Mire que Pablo era el líder a la incircuncisión, y en esta ocasión Bernabé era un ayudante, prácticamente un consiervo, pero ayudante del ministerio del apóstol Pablo. Por ende, debíamos esperar en el contexto que llamaran a Bernabé no Zeus sino Mercurio o Hermes, y que a Pablo lo llamaran Zeus o Júpiter, o sea, todo lo contrario que lo que sucedió. Eso es lo que esperaríamos que sucediera. ¿Por qué? Porque Júpiter era el padre de los dioses, el dios supremo, y el líder no era Bernabé, era Pablo. Y que se llamara, esperaríamos, a Bernabé como Hermes o Mercurio, porque Bernabé, era el ayudante de Pablo. Sin embargo, no fue así, hermano, no fue así, fue todo lo contrario. ¿Qué razones podemos dar? Si usted me pregunta a mí, ¿cómo explica usted eso, hermano? Bueno, los exégetas o eruditos de la Escritura dan por lo menos dos razones, suponen. Primero, dicen que la comunidad de Listra, escuche por favor, la comunidad de Listra, al parecer, creía que la deidad más alta, superior, no debía trabajar, sino ser servida. Amén. Debía ser servida, la deidad más alta. Esa era la opinión de la gente del lugar. Por lo tanto, en vista de la pasividad de Bernabé, recuerde que Bernabé prácticamente no hablaba mucho, sino que dice el pasaje que el que llevaba la palabra era Pablo. Entonces, desde el punto de vista de lo que ocurría en la realidad, ellos supusieron que Bernabé era la deidad más alta, Júpiter o Zeus, porque el que hacía todo el trabajo era Pablo predicando, porque era el que llevaba la palabra. Luego Bernabé debía ser el padre de los dioses, el Dios supremo, y Pablo debía ser el servidor, el intérprete de los dioses, el mensajero de los dioses, Mercurio. La gente por eso consideró a Bernabé como el jefe, el dios jefe, Zeus. Hay otra razón que da los intérpretes, y es, aleluya, el porte, el aspecto físico, que según algún libro apócrifo llamado Los Hechos de Pablo y Tecla, se menciona que era el porte
o el talante o el aspecto físico de Pablo, que nosotros sabemos que nuestra Reina Valera 1960 no da detalles de cómo era Pablo en su físico, pero los libros apócrifos o deuterocanónicos, los evangélicos, aunque no le damos credibilidad como libros como inspirados por Dios, no son libros inspirados, sí los consideramos fehacientes, fidedignos desde el punto de vista histórico. Y como aquí se trata de un relato histórico, pues hay que tenerlo en cuenta. Mire lo que dice Hechos de Pablo y Tecla, un libro apócrifo, en el capítulo 3, versos 2 y 3. Textualmente le voy a leer. Dice, y un hombre llamado Onesíforo, ahí está hablando Hechos de Pablo y Tecla de un acontecimiento allí en Listra. Repito, dice, y un hombre llamado Onesíforo, que había oído que Pablo vendría a Iconio, dice después, fue por el camino real que lleva a Listra y esperó allí por él, por Pablo. Y vio venir a Pablo, un hombre pequeño de estatura, calvo, de piernas arqueadas y en aparente buena salud, con grandes cejas y nariz ligeramente aguileña, lleno de cordialidad, que de repente parecía un hombre y de repente parecía tener el rostro de un ángel. No estoy dándole esta referencia de este libro deuterocanónico o apócrifo para que usted, por decirle que es toda la verdad y nada más que la verdad, no, porque no era este libro canónico inspirado, pero es un libro que relata un hecho histórico que hay que tenerlo en cuenta. Desde este punto de vista, teniendo en cuenta esta cita, algunos han pensado que en realidad el aspecto físico de Pablo era un poquito poco imponente. Y el mismo apóstol en nuestra Biblia Reina Valera 1960, hay un momento en que dice que mi aspecto no era imponente, o sea, no recuerdo ahora mismo las palabras que menciona Lucas, dice, pero mi físico, mi presencia era despreciable, dice. Mi presencia era despreciable. Entonces, él, en realidad, como que su presencia no era tan imponente como la presencia física de Bernabé. Y desde ese punto de vista, algunos han considerado que por eso los listranos, allí en Listra, consideraban por el aspecto físico, por el talante, a Bernabé como la deidad más alta y a Pablo, que era un poquito despreciable desde el punto de vista físico, como la deidad inferior. Pasemos ya esta página y estudiemos el versículo 13, cuando dice ya el cronista, el historiador Lucas, que el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé. Dice otra versión, se dispusieron a ofrecerles en sacrificio toros enguirnaldados por medio del sacerdote de Júpiter. Según lo que dice este verso, al parecer fue la autoridad religiosa de Listra, el sacerdote de Júpiter, quien tomó la medida, decidió ofrecer sacrificio a los apóstoles. Fue él era la autoridad. La pregunta obvia es, ¿por qué entonces, hermano, tomó el sacerdote de Júpiter esa decisión de adorar a los apóstoles, de ofrecerles sacrificios como a dioses? Primero, por la leyenda con la cual
explicamos la reacción esa inesperada del pueblo de adorar a Pablo y a Bernabé como dioses. Recuerde que la multitud identificó, según la leyenda, a los apóstoles con las dos deidades paganas que, según esa leyenda, habían visitado a Listra, como le dije ahorita, y habían derramado juicio de destrucción sobre la ciudad por no haberla reconocido, al no darles posada ni alimentación. Entonces dicen que para no caer otra vez en el mismo problema, entonces de sus antepasados que fueron destruidos por el diluvio, el sacerdote de Júpiter estuvo de acuerdo, o tomó la decisión mejor, de ofrecerle sacrificios a Pablo y a Bernabé como a ídolos. Pero hay una razón más por la cual, dicen los estudiosos, tomó esta decisión el sacerdote, y es que a él lo que le interesaba era la fama, oiga bien, la fama que iba a tener el templo de Júpiter, del cual él era sacerdote. Y no solamente la fama, sino el aumento de la economía del templo, porque al identificar a Pablo y a Bernabé como los ídolos Júpiter y Mercurio, la gente que adoraba en ese templo pagano iban a ofrecer ofrendas en cantidad, y eso le beneficiaba a él. Por eso dicen los eruditos que el sacerdote de Júpiter no opuso resistencia, tomó la decisión primeramente de adorar a Pablo y a Bernabé como dioses, y no opuso resistencia a esta decisión, ni la reconsideró, pudiendo de pronto tratarse de una falsa adoración. De pronto ellos no fueran los dioses Júpiter y Mercurio. A él no le importó, a él que le interesaba era la fama del templo de Júpiter y la economía de ese templo, que iba a ser engordada, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el verso 13, estamos en la parte final ya del programa de hoy. Mire que este verso 13 dice que el sacerdote de Júpiter trajo toros y guirnaldas, o como dice la otra versión, toros enguirnaldados, delante de las puertas. Gloria al Señor. El sacerdote toma toros, animales, y los adorna con guirnalda. Dicen los estudiosos que eran de seda. En la época se hacían otros dicen de lana de colores, y las ponían en los cachos de los animales y en el cuerpo del animal. Entonces adornaban al toro con guirnaldas de lana o de seda, y llevaron esos toros enguirnaldados afuera de la ciudad. Aleluya. Al templo de Júpiter, porque sabemos que el templo de la deidad pagana Júpiter estaba fuera de la ciudad. La situación es eso que dice el versículo 13, que fue delante de las puertas. ¿A qué puertas se refiere? Dicen algunos que eran las puertas de la ciudad, que los toros lo llevaron afuera de las puertas de la ciudad. Las ciudades antiguas tenían unas puertas que cerraban en las tardes para que no entraran los pillos, los delincuentes. Otros dicen que no eran las puertas de la ciudad, sino que eran las puertas del templo de Júpiter, que se encontraba fuera de las puertas de la ciudad. Hasta aquí el comentario sobre la respuesta del pueblo al milagro que hizo Pablo de la sanidad del paralítico. Ahora, en los versos 14 y 15, vamos a ver un escenario diferente. Una vez reacciona el pueblo de la forma tan inesperada y efectiva como hemos estudiado, los versos 14 y 15 nos habla de cómo reacciona
milagro. Dice el pasaje que cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa, le estoy leyendo el verso 14, y se lanzaron entre la multitud dando voces. Recordemos una vez más, amados, que como le he dicho, en este relato de Lucas del capítulo 14, se entiende que pasó algún tiempo entre la sanidad del paralítico y la respuesta del pueblo al milagro, relatadas ambas cosas en los versos 10, 11 y 12. Pasó algún tiempo desde esa sanidad y de la reacción, la respuesta del pueblo, tratando de adorar a Pablo y a Bernabé como dioses, hasta lo que dice el verso 13 y 14, que es la aparición del sacerdote de Júpiter con los animales, los toros, listos para ser sacrificados a los apóstoles, cosa que está relatada en el verso 13 y 14. Entonces hay que recordar eso, volver a recordarlo, que pasó algún tiempo. ¿Por qué pasó algún tiempo? Ya lo dije antes, porque lo que la multitud clama en lengua licaónica, ellos, los apóstoles, no lo entendieron. Entonces lo entendieron después, cuando ellos vienen, cuando ya el sacerdote viene con los animales enguirnaldados a ofrecérselos a ellos, a los apóstoles, como si fueran dioses. Ahora, la pregunta obvia aquí es, ¿cómo, de qué forma, de qué manera los apóstoles se enteraron de lo que la multitud quería hacer, de lo que la multitud había dicho en lengua licaónica? Porque indudablemente que Lucas, aunque dice que la multitud clamó en lengua licaónica, da la interpretación de lo que la multitud clamó en lengua licaónica, porque dice: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y agrega: y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. ¿Cómo se enteró Lucas? Si Lucas tampoco conocía el idioma licaónico. Seguramente Lucas se enteró, o sea, a Lucas le contaron que los apóstoles se tuvieron que enterar de alguna manera de eso, y por eso Lucas escribe. Pero ¿cómo se enteraron los apóstoles? Dicen algunos exegetas que de alguna manera, posiblemente, algunos de los discípulos cristianos de Listra sirvieron de informantes o intérpretes a los apóstoles. ¿Cómo así, hermano? ¿Cuáles discípulos? Bueno, leamos el verso 20. Mire que tiempo después que pasa esto, vamos a estudiar en programa posterior, Pablo es apedreado. Y cuando Pablo es apedreado, después que está casi muerto, dice el verso 20 del capítulo 14, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. A esos discípulos me refiero, que posiblemente actuaron como informantes o intérpretes de Pablo. Si ya eran cristianos. ¿Por qué? Porque recordemos que Pablo, pues ya dije que pasó un tiempo desde cuando la multitud clama su intención de adorarlos a ellos como dioses, y este momento cuando ya viene el sacerdote de Júpiter con los animales. Pudo ser semanas, tal vez pudo ser meses, y en ese tiempo se establecieron discípulos cristianos allí. Ahora, ¿por qué dice usted, hermano,
que algunos discípulos es posible que sirvieran de intérprete o de informantes y le dijeran a los apóstoles Pablo y Bernabé lo que la multitud clamó en licaónico, se lo dijeran a los apóstoles en latín o en griego, que eran los idiomas que manejaban los apóstoles. Bueno, por lo que le dije antes, hermano, ya en programas pasados le he mencionado que la población de Listra estaba conformada, era mixta. Habían romanos, habían judíos, pero había gente culta que habían sido educadas en las costumbres griegas y que hablaban latín o griego. Posiblemente algunos de estos discípulos que fueron informantes o intérpretes hablaban licaónico también, pero al ser cultos hablaban latín o griego y le tradujeron, gloria al Señor, lo que los licaónicos habían dicho y le mencionaron a Pablo y a Bernabé eso. Ahora bien, esto que le estoy diciendo, esta posibilidad es más fuerte cuando nosotros leemos lo que dice el verso 14 al comienzo. En el verso 14 al comienzo dice, le repito, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud. Lo que está diciendo Lucas es que de alguna manera el conducto por el cual los apóstoles supieron en latín o en griego lo que la multitud quería hacer y había clamado en licaónico, fue verbalmente que se enteraron, porque dice el verso 14, repito una vez más, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. Mire que qué importante, amado, es el estudio minucioso y el estudio de palabras y de frases en ciertos pasajes para entender el sentido, la visión del contexto bíblico, del fragmento bíblico. Por eso es importante que a veces, sobre todo en pasajes como este, que tienen detalles y que son muy concisos y breves, vayamos a los originales en griego para poder entresacar las ideas exactas de acuerdo a los originales. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué hacen? Y ya estamos terminando. Una pregunta más. ¿Qué hacen Bernabé y Pablo, o Pablo y Bernabé, al percatarse que los iban a adorar como a dioses, que la multitud quería ofrecerles sacrificios? Dice el pasaje que muestran señales de protesta contra esta abominación, porque era idolatría. Dice el verso 14 que rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud gritando, dando voces. Sobre esto no quiero insistir, porque ya lo he dicho antes. Esta era una señal típicamente judía, el rasgarse las ropas, aún echarse polvo y ceniza encima. Era una señal de protesta que expresaba dolor, protesta. ¿Y por qué? Porque ellos sabían, los apóstoles, que la gloria y el honor se merece solo a Dios, y sabía, por lo tanto, ellos, que lo que esta multitud iba a hacer era una abominación, una, bendito sea el Señor, una profanación, una blasfemia al nombre de Dios. Y quiero citar unos 3 pasajes del Nuevo Testamento donde ya otros siervos de Dios habían actuado de forma similar a Pablo y a Bernabé cuando intentaron ser adorados. Tenemos el caso de Cornelio. Mire, en Cornelio capítulo 19 verso 10, allá en Cesarea de Palestina, dice Lucas que cuando Pedro entró allá a Cesarea a llevarle el evangelio, a predicarle el evangelio,
Salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Todo siervo de Dios debe rechazar todo intento de algunas personas de adorarle, de darle la gloria a Él. Siempre tenemos que mirar a las personas a las cuales les predicamos, o después que Dios ha hecho con nosotros algún milagro, alguna sanidad, hacerle ver a ellos que el que merece la gloria y la honra es Dios, es Cristo. El ángel en Patmos, en la isla de Patmos, dice Juan en Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, le dijo el ángel a Juan en Patmos, y de tus hermanos. Adora a Dios. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y ya para terminar, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Los siervos, bendito sea el Señor. Los siervos de Dios, Pablo y Bernabé, ellos sabían que allí en Cesarea también Dios había juzgado al rey Herodes Agripa I por no haberle dado la gloria a Dios. Cuando dijeron voz de Dios y no de hombre, Dios lo castigó y un tiempo después murió. Hechos capítulo 12, versos 22 y 23. Comido de gusanos. ¿Qué hacen los apóstoles, amados? Protestan y hacen todo lo posible por impedir que los adoren como a dioses. ¿Y qué pasó al final? Dice el pasaje que difícilmente lograron impedirlo, pero lo lograron. Eso es lo que da a entender el verso 18. Y diciendo estas cosas, o sea, las razones que dan a ellos, a la multitud, para que no los adoraran, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Podemos ya, y con esto termino, mencionar el contraste, hermano, la discrepancia, los efectos tan opuestos que observamos en la reacción de los apóstoles a la intención de adorarlos, con la reacción de los emperadores, de muchos emperadores romanos, cuando no solamente aceptaron la adoración como si fueran dioses, sino que exigieron a algunos emperadores romanos la adoración como a dioses. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a seguir en el programa siguiente. Padre Santo, te doy gracias por tu amor, tu fidelidad y misericordia. Señor, bendice a todo aquel que escucha esta palabra.